un podcast de Cooperativa. Hola Santiago, hola Chile, hola al mundo que nos sigue a través de cooperativa.cl. El primer café de este miércoles 17 de junio lo vamos a compartir con la secretaria nacional de la Democracia Cristiana, Alejandra Kraus, con el vicepresidente del Partido Republicano, el diputado José Carlos Mesa, con la diputada del Frente Amplio, Constanza Schoenhout, y con Luis Pardo, que es diputado de Renovación Nacional. Con ellos y ellas entonces compartimos el primer café de hoy. Estás escuchando el podcast de El Primer Café, una presentación de cooperativapodcast.cl. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Bastante impacto ha causado y seguirá causando el caso de los niños haitianos que ingresaron de manera, todo parece indicar, irregular, ¿no es cierto?, a Chile, más que de manera irregular, cuyo paradero no se conoce, sin tener el control necesario. Se han activado un montón de comisiones investigadoras en el Parlamento de todos los partidos. Desde el gobierno dicen que hay que esperar el informe final de la Contraloría, pero por supuesto hasta el presidente Kast ha condenado estos hechos. Están todas las instituciones dando explicaciones, el Servicio de Migraciones, el director del Servicio de Migraciones, la PDI, la DGAC, la Defensoría de la Niñez, el Ministerio del Interior. Bueno, ¿cuáles son además las tremendas sospechas que podrían haber detrás de esto? ¿El crimen organizado acaso? ¿Tráfico de niños? Bastante horroroso, por decirlo menos, cuando empezamos a pensar qué puede haber pasado con todos estos niños haitianos que llegaron a Chile, y muchas declaraciones, muchas explicaciones. Hasta voy a solamente citar, por ejemplo, a la ex ministra del Interior, Carolina Toá, que también fue consultada sobre este tema, y dijo que en ese entonces se presentó una querella. Esa querella estableció 3 empresas involucradas de aviación. Y aunque aún no es el juicio, esos datos se ocuparon para pedir el retiro de la licencia de las aerolíneas. Bueno, en fin, un montón de explicaciones, pero acá hay un tema, más allá de las responsabilidades políticas que seguramente se van a empezar a buscar, es qué pasó con el Estado, ¿no? A ver, Alejandra Kraus. Cecilia, bueno, muy buen día y Buenos saludo a los panelistas y auditores. ¿Sabe qué me ocurre, Cecilia? Y como usted muy bien graficaba con un adjetivo, son hechos horrorosos, porque esto aparentemente no se trataba de reunificación familiar, sino que podría significar otros digamos, haber otros propósitos. Claro. A los viajes de estos niños. Pero a mí me genera, Cecilia, la sensación de que cuando son derechos que afectan a niños, probablemente a niños absolutamente vulnerables, como que todos terminamos mirando para el lado. Fíjese que aquí todo esto habría sido iniciado, ¿no es cierto?, por una información que le entregan al entonces diputado Andrés Joanet. Sí. Y de ahí oficios de la Cámara, información que se requiere, mucho cruce de información y oficios. Sí. Y no haber detenido al Estado para el llamado escándalo de lo que estaba ocurriendo, y que efectivamente se hubieran tomado las medidas profundas. Como que administrativamente todos quedamos tranquilos porque se hacen gestiones. Y me recordó, Cecilia, el caso de los niños de Spiniak, de hace muchos años, que eran los niños más pobres, en que hubo abuso, eran niños que se encontraban en las noches en la Plaza de Armas, y como que a nadie los niños más pobres o la niñez parece importarle y darle la dimensión. Esto debió haber ameritado el escándalo en ese minuto. Me hubiera gustado que la diputada Santón o que el diputado Joanet en su minuto, o que las autoridades del caso hubieran de verdad paralizado el Estado. Recuerdo al diputado Zafirio, a propósito de las muertes
y falta contabilidad cierta de los niños del Sename. Y se jugó con fuerza, buscando la defensa de los derechos de los niños y de los niños más vulnerables, de los niños más pobres. Yo me imagino, Haití es probablemente uno de los países más pobres del mundo. Entonces, que no nos importaran con la dimensión que correspondía los derechos de esos niños, no nos llamara la atención a un sinnúmero de instituciones, a un sinnúmero de autoridades, eso de alguna manera creo que nos debiera remecer como Estado, como institucionalidad, como sistema, y llegar hasta las últimas consecuencias, no solo para buscar responsabilidades políticas, Cecilia, sino para que eso no pueda ocurrir. Y aparentemente hay 200 niños que no se sabe muy bien dónde están. Claro, todavía no se tiene incluso información de cuántos, bueno, el fiscal a cargo dice que no puede dar un número, que puede ser incluso más de 200, o sea, es terrorífico. Por eso, ya que eso no podemos aceptarlo. Como decíamos, el ex director de Migraciones dice que envió, ¿no es cierto?, un oficio, que se suspendieron las visas de reunificación familiar. La Defensoría de la Niñez también dice que alertó, y así todos alertaron, muchas personas alertaron, pero parece que el cruce de información entre distintas instituciones no funciona. Por ejemplo, a propósito que la nombró Alejandra Kraus, la diputada Jimena Osandón pide una auditoría a la PDI, porque dice que ella cuenta, me contó una persona que trabajaba en el aeropuerto que estaba viendo que entraran muchos niños solos. Por eso nosotros oficiamos a la PDI, recibimos una respuesta, pero fue una respuesta absolutamente inocua que no decía nada al final. De allí entonces que también, como digo, todas las bancadas de los partidos están haciendo comisiones investigadoras. Luis Pardo. Mira, yo estoy de acuerdo, buenos días Cecilia, buenos días a los panelistas y a quienes nos escuchan. Yo estoy de acuerdo con Alejandra que este es un tema de sociedad, donde todos tenemos que intervenir y todos tenemos que hacer todos los esfuerzos necesarios para llegar y perseguir las responsabilidades, sobre todo cuando se trata de niños. Pero hay una clara diferencia entre el rol de la Cámara de Diputados y el rol del Ejecutivo. Y aquí a mí me parece que lo que falló fue el Estado, pero principalmente a partir de las acciones del Ejecutivo. La PDI depende del Ejecutivo, el Servicio de Migraciones es una persona de confianza del Presidente de la República, la ministra del Interior, y a mí me parece que una cosa, por ejemplo, es una querella, que está muy bien que la haya presentado la ministra Toá para caducarle la licencia a las líneas aéreas que estaban participando en este tráfico irregular, digamos, de migrantes, pero acá el punto no era las líneas aéreas, acá el punto era mucho más crítico y era saber qué estaba pasando con estos niños cuando entraban. Yo no sé si la cifra será cierta o no, pero que venían a veces 40 niños con un adulto. Sí. Evidentemente que ahí está pasando algo gravísimo y eso yo creo que hoy día lo que hay que perseguir son las responsabilidades administrativas, pero también judiciales de quienes tenían que haber detectado y ejercido las acciones en ese minuto. Entonces, me parece que es de la mayor gravedad. Por supuesto que hoy día va a ser un caso más de los que va a generar un gran revuelo, pero espero que esta vez lleguemos al fondo del asunto y que realmente se puedan ubicar esos 200 niños, pero además esclarecer todo esto, porque no solamente se trata de los niños, o sea, el tema del flujo migratorio haitiano es un tema que siempre ha estado cuestionado, el rol de las líneas aéreas, el rol de quienes captaban definitivamente estos inmigrantes que llegaban con la carpetita amarilla a Chile, y que hay toda una organización detrás de eso que nunca se ha aclarado del todo. Yo espero que ahora podamos llegar al fondo de ese asunto, pero con énfasis, por supuesto, en aclarar el destino de aquellos niños que bajo una supuesta reunificación familiar pueden haber llegado con otros fines, y puede que ya no estén en Chile también. Recordemos que muchos de los haitianos que entraban a Chile seguían después ruta a Estados Unidos. Entonces, la verdad es que esto amerita una investigación muy exhaustiva. Claro que sí. Constanza Schoenhout, y avanzo un poquito, incluso uno podría llegar a pensar quién está detrás de esto, hasta podría ser el crimen organizado.
tráfico de niños o usarlos para comercio sexual o para trabajo de menores, explotación. Constanza está ahí, está muteada parece la Constanza. Le doy la palabra a el diputado. ¿Constanza está o no está? No. El diputado José Carlos Mesa. Hola, muy buenos días, Cira, muy buenos días a todo el panel que no nos escuchan. Yo creo que hay ciertas cuestiones que son y van a ser transversales acá, lo que decía Alejandro en principio, lo que después decía mi colega Pardo, ¿cierto? Son cuestiones que tienen que movernos a todos. Pero yo quiero quedarme con una de las cosas que dijo Alejandro hace un rato, porque casos en que existan vulneraciones tan flagrantes de los derechos de los niños como que estamos aparentemente viendo acá, todo parece apuntar que es así, no son cuestiones muy ajenas lamentablemente. Recordemos hace no más de un año y medio atrás, conocimos el caso de una niña que fue una niña venezolana de unos 8 o 10 años, que está en la región de O'Higgins prácticamente en condición de esclavitud. El caso que conocimos de un niño también en Antofagasta que lo tenían amarrado en el patio y fue todo un escándalo, pero estos escándalos duran lo que duran nomás, pues duran un poquito y después desaparecen. Lo que yo creo que tenemos que comprometernos es que esto no dure lo que dure, que no desaparezca rápidamente, sino que sea una preocupación transversal, y por eso creo que una comisión especial investigadora que no centre su mira, digamos, su foco en un gobierno en particular. Porque esto no se trata de decir, oye, aquí mira, el gobierno de Boric se equivocó, aquí el funcionario no sé cuántito se equivocó. No. Esto tiene que mirar integralmente varios gobiernos hacia atrás, porque esto es un problema de vulneración del Estado de Derecho en general. Y aquí hay dos líneas que podemos concluir, que yo creo que muy probablemente sean las dos, tengan parte de peso las dos. La primera es que aquí definitivamente veamos una otra ramificación más del crimen organizado, en este caso, lo que decías tú, Cecilia, ¿cierto? El tráfico de menores para o explotación sexual o trabajo forzado, pueden ser muchas las causas, las razones, pero que haya de alguna manera permeado el crimen organizado y haya corrompido a ciertos funcionarios determinados que permitieron que estas situaciones ocurrieran bajo nuestras narices. Y lo segundo es que yo también creo que por ahí tiene que ir un poco las conclusiones, me estoy apresurando con las conclusiones por supuesto, es que también el diseño de nuestro sistema permitió de alguna manera que se generaran estos vacíos, estos puntos ciegos. ¿A qué se refiere diseño de el diseño? En que nosotros hemos sido constantemente muy reiterativos con el hecho de que nuestro control fronterizo, porque la frontera no está solo ahí en Colchane donde hay una zanja, ¿cierto? Sino que la frontera también está en el aeropuerto de Santiago, con nuestro control fronterizo. Y lo hemos dicho, y yo aquí me voy a autorreferenciar, porque lo he dicho constantemente y cualquiera puede revisar mi intervención en la Comisión de Gobierno Interior el periodo pasado o en la sala cuando hablábamos del problema migratorio. Cuando nosotros decimos que hay que proteger nuestras fronteras y que hay que acabar con la inmigración ilegal, lo hacemos justamente pensando en todas estas personas que llegan de una u otra manera ilegalmente a Chile y quedan a merced de las bandas de crimen organizado. Una frontera que es permeable es un lujo, es lo mejor que le podemos dar al crimen organizado. De una vez por todas tenemos que tomarnos en serio el control fronterizo. Diputado, usted decía acá esto de politizar o no echarle la culpa a un gobierno a otro. Todo. Ahora, quería saber el hecho de que haya tantas comisiones investigadoras en la Cámara de los distintos partidos. ¿Cómo se canaliza todo eso? ¿Por qué tantas y es necesario? ¿Cómo van a organizar ese trabajo? Probablemente vamos a tener que resolverlo en los comités parlamentarios, ver cómo de alguna manera fusionamos todos los intentos, porque lo que creo yo que no puede ocurrir es que existan 3 comisiones investigadoras y las 3 llegan a 3 conclusiones distintas. Aquí tiene que haber una sola, que va a estar integrada proporcionalmente como se integran todas las comisiones. O sea, va a haber un grupo cierto de oposición, un grupo de gobierno, van a haber republicanos, claro. UDI, RN, Frente Amplio, Comunista, están todos, Frente Amplio, Evópoli, RN, UDI. No, pero yo, sí. no, yo
No, Cecilia, yo estoy hablando de la integración de las comisiones, que siempre respeta esa proporción. Claro, por eso lo mejor que nosotros podemos hacer, y la intención que nosotros vamos a llevar a la reunión de comité, que de hecho hoy día a las 11:30 de la mañana se reúnen los comités parlamentarios, es que exista una sola comisión investigadora, que se fusionen, ojalá en la medida que se pueda hacer todo, las que ya se han anunciado o presentado, y que esto sea un esfuerzo transversal, en que no haya por un lado un grupo de personas defendiendo a rajatabla a ciertos gobiernos y otros atacando a como de lugar a ciertos gobiernos. Esto tiene que estar por sobre ese juego político. Ahora sí, diputada Constanza Schönhaut, su opinión, y yo, estábamos hablando hasta dónde puede llegar esto, ¿no? Y se hablaba de no echarle la culpa ni a un gobierno ni a otro, pero de todas maneras esto ocurrió principalmente entre el 2023 y el 2025, y seguramente ya hay cuestionamientos a ex autoridades. Y el otro punto, esto de la visa de reunificación familiar, que se suspendió, ¿verdad? Y que y queda ahí en tela de juicio, y puede también haber casos de necesidad de reunificación familiar que no se permitan por culpa de estos hechos. Sí, hola Cecilia, hola, saludar a los panelistas, saludar a todos los que nos escuchan. Yo me perdí una parte de la conversación por problemas técnicos, pero a ver, lo primero es que yo creo que acá la forma más responsable de abordar, como ustedes dijeron al principio, un tema que de verdad es brutal, es horrible, y es horrible porque además son niños que no sabemos dónde están. Entonces, antes de apurarnos en apuntar dónde están las responsabilidades, yo creo que acá hay que pedir las respectivas o acelerar el proceso del Ministerio Público, que tiene estos antecedentes y esta denuncia desde el 2023, que saber en qué va eso, si efectivamente se han hecho gestiones y diligencias para poder avanzar en esa investigación. Creo que hay que efectivamente constituir una comisión especial investigadora sobre este tema acá en el Congreso. Eso efectivamente, como decía el diputado Mesa, varios de las bancadas presentaron una comisión especial investigadora, pero por supuesto que tenemos que concentrar los esfuerzos para que sean útiles, o sea, no para hacer el punto, ¿cierto? Para que sean útiles efectivamente. Y creo que tenemos que buscar las responsabilidades que existen, pero también tenemos que ver dónde falló el Estado, porque aquí tenemos muchas instituciones que son parte del tránsito y de las definiciones y del ingreso, y yo me pregunto qué es lo que falló. ¿Por qué estos niños fueron invisibles al momento de entrar en el aeropuerto? ¿O por qué se dejó pasar por alto? ¿Dónde está fallando el Estado y dónde está la grieta? Porque si no, nos puede seguir pasando con otras cosas, ¿no? Claro. Y por último, creo que también hay que hacer un esfuerzo clave en encontrar a estos niños, y ahí yo creo que todos tenemos que estar del mismo lado. Por supuesto, investigar a fondo. Y en esto creo que no caben ni defensas corporativas, pero tampoco caben acusaciones al aire, sino una investigación profunda, tanto del Ministerio Público, de lo que podemos hacer acá en el Congreso, y que todas las instituciones, donde está la DGAC, donde está la PDI, donde también está el Servicio de Migraciones, tienen que poner los antecedentes sobre la mesa para identificar todos estos elementos. Ayer en el diario Cooperativa, el fiscal nacional Ángel Valencia sobre este tema dijo que una vez que se esclarezcan los hechos vamos a saber si fallaron nuestros controles o simplemente fueron burlados, insuficientes o vulnerables. Estas fragilidades institucionales que se presentan en algunos de nuestros vecinos suelen resultarnos llamativas, suelen ser sinónimo de vulnerabilidades, y por eso cuando aparecen vuelos con cientos de niños, con muy pocos adultos responsables, hay antecedentes que incluso habrían llegado algunos de esos niños para reunificarse con los padres, que ya, como ya conocimos el caso, que padre que ya había fallecido. Bueno, están abriendo una investigación penal, ¿verdad? Hay el subsecretario del Interior ya dijo que se va la querella del Ejecutivo, la están, ¿no es cierto?, ahí analizando. Bueno, en fin, está en plena investigación este tema. Ocurre que al lado de hechos como esto, todos los demás temas, a veces políticos y por los cuales se discute tanto, parecen tan pequeños, ¿no, Alejandra? A ver, lo que me pasa es que pareciera ser que son pequeños, Cecilia.
pero de verdad no podemos eludir la responsabilidad del Estado, pero Cecilia, están pasando demasiadas cosas. Fíjese que a propósito de cosas que pueden aparecer pequeñas, me llamó la atención, lo voy a cambiar de tema, sí, Cecilia, a propósito, hubo una decisión del ministro Arrau de que se entregue información a propósito de los homicidios más mensualmente, creo. Sí, una vez al mes y no como una vez a la semana como era en la época de Steiner, sí. Exactamente. Me parece que detrás de eso también hay como definiciones políticas estratégicas de colocar como un paño frío, si usted quiere, o un manto, o un velo, para tratar de mostrar una sociedad distinta o ir encaminando una sociedad distinta que el gobierno... Totalmente equivocado, no, Alejandra, y yo te lo puedo explicar si me da un minuto. Porque la razón es súper técnica. Es súper técnica y yo creo que es bueno que tú la conozcas, porque esto lo conversé personalmente con el ministro cuando nos contó. Y también le hice la misma pregunta, le dije, pero ¿por qué no seguir haciéndolo semanalmente? Me dijo, básicamente porque semana a semana las cifras de homicidios se van consolidando. ¿Qué significa esto? Una cuestión técnica, pero muy importante que yo creo que todos van a entender. Muchas veces un caso que es conocido originalmente como podríamos decir una muerte accidental, una muerte causal, en 2 o 3 semanas pasa a ser considerada un homicidio y se empieza a investigar como un homicidio. Lo vimos, por ejemplo, triste recordarlo, pero lamentablemente parece que así fue volcándose el caso, lo que pasó con al revés, con el supuesto homicidio de un carabinero, se acordarán ustedes, el 11 de marzo en el sur de Chile, por ahí por Puerto Vara, si no me equivoco, que después parecía ser que había sido un suicidio, no lo sabemos todavía, porque las cifras de homicidios, lamentablemente, como las investigaciones son tan rápidas y veloces, se van consolidando en un plazo más largo. Pero aquí lo importante es que la información se va a entregar igual, pero se va a entregar en un plazo que permite consolidar las cifras. Así diputado, que yo lo que pediría es que no se José Carlos, yo creo que el ejemplo que tú has entregado, es decir, primero te agradezco lo que el ministro te informó a ti, no lo que le informó al país. Eso es lo primero. Segundo, pero se ha construido un relato a propósito de seguridad que pudo haber sido siempre enfrentado de forma técnica por los republicanos y no lo fue. Se construyó un relato y eso es lo que a mí no se entiende bien, de alguna manera, el hecho de que se dé a conocer, ya sea semanalmente o mensalmente, ¿eso es lo que cuestionas, Alejandra? Cuestiono un cambio de criterio, cuestiono un cambio de criterio o de estrategia. Primero, sin la debida información a la ciudadanía. Y segundo, que debe tener algún hilo conductor, de tal manera que el país pueda ver que el fenómeno delictual es de una profundidad distinta que solo un relato político de un gobierno en particular. Se entendió. Ese es Ya. Ese es mi punto. Okay. Ese es mi punto. Porque es distinto cuando, y muy bien sabe Cecilia, cuando uno todos los días tiene una información sobre hechos delictivos o se entrega por la autoridad a que estos sean entregados, consolidados una vez al mes. Da la sensación de que el fenómeno delictual ha cambiado. Esta entrega de información debe tener una coincidencia en el tiempo, de tal manera que la ciudadanía vea objetivamente cuánto éxito o no éxito se está teniendo en las medidas que se adoptan. Bueno, vamos a ir a comerciales. Hay varios temas que me gustaría abordar también con ustedes, los deudores del CAE, la sala cuna y tantos más. A ver si alcanzamos. Ya volvemos. Estás escuchando el podcast de El Primer Café, una presentación de cooperativapodcast.cl. Seguimos en este primer café de hoy. Estamos con Luis Pardo, Constanza Jonja, José Carlos Mesa, Alejandra Kraus. Antes de irnos a comerciales decía, bueno, hay varios temas para abordar
y quería, justamente estando Luis Pardo hoy, que es de la Comisión de Educación ahí de la Cámara, ayer el tesorero general de la República, Hernán Novicelli, fue a la comisión y dio algunas cifras, detalles sobre los morosos del CAE, ¿no? Que es un tema también que ha generado bastante polémica. El 70% de los morosos, dijo, tienen entre 29 y 37 años. Aquellos en mora ya con cartera ejecutada corresponden a un 47% y casi el 90% de los deudores del CAE tienen ingresos inferiores a 1,5 millones de pesos, es decir, no entrarían dentro del grupo al cual se iba a dirigir, ¿no es cierto?, los embargos y todo aquello que ha generado esta polémica. Sin embargo, se ha sabido que muchas personas que ganan menos de los 5 millones que se decía que iban a ser los afectados, sí han sido afectados y se les han vaciado las cuentas y bueno, y se ha pasado a cobrar. A ver, Luis Pardo, tengo entendido que ustedes querían hacerles más preguntas, pero no se tuvo que retirar, no hubo tiempo, ¿no es cierto?, para seguir con aquello. Luis Pardo, ¿está ahí? Luis estaba muteado, parece. Bueno, ahí sí, Luis Pardo, sí. Sí. No, te decía que suele pasar que cuando hay invitados en una comisión, las intervenciones de los parlamentarios ocupan la mayor parte del tiempo y después no queda el tiempo para que el invitado responda, y en estos casos responde por escrito con posterioridad. Pero acá yo creo que hay varios elementos que es importante mencionar. Lo primero es que esta acción se dirigió contra alrededor de 1.500 deudores, ese es el universo, supuestamente deudores de mayores ingresos. Se entiende que puede haber habido algún tipo de error en eso, pero es un universo bastante acotado y es una facultad que tiene la Tesorería General de la República, que le aplica por igual a muchísimos también deudores del fisco, pequeños comerciantes, pymes y empresarios que tienen alguna deuda y les incautan los valores en sus cuentas corrientes. No es una cosa dirigida, como se planteó por algunos parlamentarios ahí en forma despiadada, en contra de este tipo de deudores, mientras los demás estaban gozando de la impunidad. No es correcto eso. Pero más allá de esa polémica chica, yo creo que acá lo importante es que el Estado genere las facilidades para todos los deudores, porque en la medida que haya más facilidades va a haber más recuperación. Es mucha la plata que el Estado debiera recuperar de esos 4.000 millones de dólares que están ahí al haber del Estado, y que el ideal es recuperarlo plenamente. Y en ese sentido, la pregunta por lo menos que yo le planteé al tesorero, me mandaron una información por interno, entiendo que va a llegar oficialmente en las respuestas de la tesorería. Son los distintos planes de pago que la tesorería está ofreciendo para que todos aquellos deudores que quieran pagar puedan hacerlo efectivamente. Hay mucha gente que me llama y me dice, mire, yo dejé de pagar porque tuve una contingencia familiar, una enfermedad, esto, lo otro, y hoy día se me juntó mucho y no puedo. Bueno, ese tipo de situaciones son las que creo que tenemos que poner el foco hoy día, más allá de la polémica, porque efectivamente es una deuda que la mayoría de las personas la reconocen. Hubo un mal efecto probablemente, alrededor de 9 puntos se disparó la morosidad por el anuncio de condonación que fallida del gobierno anterior, pero más allá de eso, hoy día el foco hay que ponerlo como dar las facilidades para que quienes deban el CAE puedan pagarlo, y de esa manera esos recursos que se necesitan para otras necesidades sociales importantes se puedan recuperar para el Estado. Lo que no alcanzó a responder ¿no es cierto?, el tesorero, es los criterios para decidir los diferentes tramos de ingresos para realizar los embargos, por ejemplo, que es un tema que ha levantado muy fuertemente el Frente Amplio. Constanza Jonham. Sí, Cecilia, yo primero quiero dejar en claro que esto no es una polémica abstracta. Las decisiones que ha tomado la Tesorería General de la República, que aquí el diputado Pardo lo plantea como un error, son errores graves. O sea, son errores que han significado que le quiten todo el sueldo a una persona sin previo aviso. Esa es la situación del error, ¿no? Me parece que además ahora hay una discusión importante en términos judiciales respecto de
si la tesorería está actuando en el marco de la legalidad que corresponde para cobrar el crédito con aval del Estado. Porque los criterios para, por ejemplo, embargar los sueldos, como se hizo durante estas semanas, lo está justificando en base a una norma del Código Tributario que habla de obligaciones tributarias, y aquí estamos hablando de un crédito, que no es lo mismo. Entonces, hay varias discusiones abiertas en torno a esto, que me parece que, con independencia de si son 1.500, 600 o 3.000 personas, el impacto que esto está teniendo es grave. Ahora bien, me gustaría aclarar dos cosas. Lo primero es que acá la discusión no ha estado en que si se paga o no se paga. El día lunes recibimos en la Comisión de Ciencia, que es donde se está tramitando un proyecto que nosotros presentamos desde el Frente Amplio para poder establecer criterios proporcionales y justos al momento de hacer el cobro, que no sean arbitrarios y que no sean abusivos como lo que hoy día estamos viendo. Y lo que nos planteaban en esa audiencia los propios voceros de deudores del CAE es que ellos tienen voluntad de pagar. El problema es que las condiciones con las que se le ha establecido lo hacen muy difícil. Y quiero decir que no solo las condiciones que durante estos 3 meses estableció la Tesorería General de la República, sino que también las condiciones propias de un crédito que al menos hace 15 años ya sabemos que tenía condiciones demasiado gravosas para poder pagarle. Estamos hablando de un crédito que tenía una tasa de interés del 7-8% anual. Tenemos muchos casos de deudores que venían pagando durante 8 años sus cuotas, que no pudieron pagar durante un año y que cuando volvieron a pagar por las tasas de interés ya debían más de lo que habían pagado previamente. Entonces, lo que yo y lo que creo que aquí estamos planteando es que asumamos esto como un problema de Estado y que busquemos una solución que efectivamente atienda la realidad no solo de los ingresos, sino también de los gastos y las situaciones en las que se encuentran los deudores. Pero creo que hasta ahora la verdad es que ha sido a punta de amenazas, ¿no? Tenemos a la Tesorería General de la República abordando a los deudores del CAE como si fueran adversarios, sacando comunicados en su página web como un revés para los deudores del CAE. Entonces, justicia, pago, pero con proporcionalidad, sobre todo si tenemos un país, y en particular el 70% de los deudores del CAE que gana menos de 750.000 pesos, donde muchos de ellos además fueron desertores de sus carreras, no las pudieron terminar y tienen que seguir pagándolo, por tanto están en una situación de mayor precariedad. Entonces, hablemos en esos términos y con claridad, solo para terminar, porque parte de estos errores también es que la forma en que hoy día se le está cobrando se está haciendo en base a las declaraciones de ingresos del año 2024, ni siquiera del 2025. Entonces, de verdad creo que acá hay una intención de, al parecer, hacer un punto político respecto de esto, pero detrás de todas estas 1.500 personas hay familias, hay niños, Cecilia, hay gente que está tratando de llegar a fin de mes. Sí, Cecilia, por supuesto, Luis Pardo. Sí, a ver, primero discutamos rigurosamente. Yo no dije que era un error la cobranza, dije que dentro de la cobranza habían errores probablemente de personas que no correspondían hoy día a los altos ingresos y que se les estaba cobrando. Claro, no, pero la Constanza dice que yo digo que esta política es un error. Yo no dije eso. Entonces, dije que tú reconociste que en el cobro se cometieron errores y yo estoy diciendo que no son errores menores. No, bueno, yo tengo buena memoria, lo dijiste de otra forma, da lo mismo. Lo que estoy diciendo, estamos de acuerdo en que hay que buscar soluciones y estamos de acuerdo también en que esta política que fue festejada por el presidente Boric, ando un video circulando donde él se festejaba que con esto iban a perseguir a los más ricos, bueno, persiguieron a los pequeños comerciantes, persiguieron a las pymes y ahora están persiguiendo a los deudores del CAE. Entonces háganse cargo también de haber llamado a no pagar y de ahora de también haber promovido esta política que hoy día está desgraciadamente afectando a muchas personas. A ver, Constanza, cortito para que le demos la palabra también a los otros panelistas. No, o sea, no sé de qué video. De la facultad que tiene la tesorería, de meterse en la cuenta corriente de un ciudadano, así sea rico, pobre, deudor del CAE o lo que sea, y sacarle la plata para cobrar una cuenta fiscal. Eso lo promovieron ustedes y lo festejaron. Los festejaron. Diputado, yo le voy, perdóneme, pero usted es diputado de la República, por tanto, déjeme terminar. Por tanto, yo asumo que usted conoce la ley y entiende perfectamente que obligaciones tributarias que son parte de los contribuyentes
es completamente distinto a deudores del CAE de un crédito donde el Estado es aval. Son dos cosas distintas. ¿ya? Lo explicó Uno tiene que ver con hacer pago. Déjeme terminar, por favor. Sí. Un asunto tiene que ver con que los evasores de impuestos paguen y otra cosa tiene que ver con los deudores del CAE que tengan cuotas proporcionales a sus ingresos. Son dos temas distintos, entonces no los confundamos. Ok. A ver, y lo otro, déjeme decirle, solo para terminar, porque aquí también se ha dicho que esto ha sido promoción. Mire, el presidente Boric salió electo, ¿ya? Con una propuesta muy transparente que fue avalada en los votos por la ciudadanía, que era la condonación del CAE. Se trabajó durante todos los años para hacer condonaciones justas y proporcionales en atención a si eran morosos o no eran morosos, si estaban al día o no estaban al día, precisamente para que fuera un apoyo justo y no, digamos, una vara pareja, ¿ya? Y eso considerando los criterios que se plantearon de todos los sectores. Se presentó un proyecto de ley para un nuevo financiamiento de la educación superior que terminara con el CAE, que ya llevamos 15 años discutiendo que hay que terminar con el CAE. Y no prosperó. ¿Ya? Se presentó un proyecto de ley, ese proyecto de ley avanzó todo lo que pudo avanzar, pero encontró resistencia precisamente en los sectores que representa el diputado Pardo, que está en todo su derecho a estar en contra. Pero no me diga que esto fue una promesa al aire. Esto fue un proyecto de ley que no fue aprobado, y no fue aprobado por su sector. Bueno. ¿Ya? Entonces esto pudo haber tenido una solución, muy concreta y en el marco de la ley para que todos pudiésemos hablar con criterios claros y reglas claras, y no quisieron. Y está en su legítimo derecho. Un proyecto de ley que se demoraron mucho en presentar porque trataron de hacer a última hora. Porque trataban, tengo entendido, según se han dicho acá en el primer café, de, ¿no es cierto?, que tener la mayor aprobación técnica y reuniones con rectores y buscando. Por supuesto. Y pensaron se demoraron mucho en aquello. Sí. Pero, a ver, los gobiernos duran 4 años. Cada vez que hablamos de que se presenta un proyecto de ley, el año 3 o 4 nos dicen que se presenta a última hora. Entonces, me van a decir que solo se puede gobernar y legislar los primeros 2 años y no después todo es tarde. No, pero si esta era una prioridad, ya está esperando respuestas rápidas. A ver, a los dos diputados, tanto Constanza Yonja como Luis Pardo, dejemos que opine también los otros panelistas. A ver, Alejandra Kraus. ¿Qué opine la ciudadanía? Gracias. Claro. Claro. No, a ver, yo puedo entender las posiciones tanto de Luis como Constanza, pero quiero agregar un tema y sí recordar, porque creo que esta permanente y, digamos, agresión al presidente Boric, ¿ya? En términos de que su compromiso por la condonación invitó a que la gente dejara de pagar, que podríamos encontrar algunos fundamentos. Uno también podría decir que el empleo la tasa de ocupación no sube porque hay una promesa que vienen beneficios en la mega reforma, en consecuencia los empresarios se están frenando. Uno podría argumentar tantas cosas, digamos, y creo que eso no hace bien para la construcción de soluciones que sabemos que debemos arribar. Y nos vamos distanciando sin buscar esos encuentros. Solo recordar, parece, hoy día estoy con muy buena memoria, las marchas de los estudiantes ya del 2011 pedían modificaciones a propósito de la tasa de interés sobre los préstamos en educación. Recuerdo conversaciones con universitarios que no habían accedido al CAE, que no habían pedido préstamos y adherían profundamente a las reivindicaciones de los estudiantes porque planteaban el monto final que iban a tener que pagarle al Estado por una carrera, sea esta arquitectura, cualquiera fuera. Alejandra, pero entonces, eso fue una lo teníamos. Claro, una política que viene de hace muchos años y que a todas luces quedó ahí establecido que no fue la mejor entonces, porque generó todo esto. No se fue, Cecilia, yo ahí soy, digamos, yo creo que fue una decisión adecuada en el momento preciso. No olvidar que fue los mecanismos de la garantía del Estado que la banca exigió. Que el Estado tuvo que intervenir de tal manera de que efectivamente el derecho a la educación pudiera
pudiera accederse por las familias en general en nuestro país. Lo que pasa es que esta política no fue revisada oportunamente. Su comportamiento, los efectos que esta estaba teniendo para haber sido modificada oportunamente. Bueno, el asunto es oportunamente. Entonces, hoy día necesariamente tenemos que buscar un acuerdo. Y yo coincido que el procedimiento, y ahí sí tengo una posición jurídica distinta a la que Luis pueda tener o la apreciación que se pueda tener respecto a las facultades de la tesorería. Yo creo que se ha invocado erróneamente a las normas del Código Tributario para acceder. ¿Por qué? Y porque tenemos normas contenidas en nuestro ordenamiento jurídico que hacen que las remuneraciones no pueden ser embargadas en su totalidad. Porque hemos definido como sociedad ciertos principios como mínimos de subsistencia para la familia. Y aquí se han vulnerado esos principios. No nos olvidemos que la Constitución dice que la familia es el núcleo central. Entonces, creo que todo indica o todo obliga a que busquemos una solución. Ahora, en su origen, ¿no es cierto? Recuerdo haber tenido una conversación con el expresidente Ricardo Lago acá en esta misma radio. Y a propósito de este tema, parece que algo pasó con los bancos y las tasas de interés, que en un comienzo, ¿no es cierto?, estaban determinadas de tal manera, después incluso se sospechó de colusión entre los bancos para la tasa de interés. Bueno, en fin, el asunto es que estamos en el 2026. ¿Quién habrá emitido, perdón Cecilia, y se sabrá quién habrá emitido los informes de derecho a propósito de la colusión? No. Habría que averiguar. Ya. En todo caso, recordemos que en todas las encuestas de opinión la mayoría de las personas dicen no, los que deben el crédito tienen que pagarlo y los que pueden tienen que pagarlo. Nadie está de acuerdo con que no se pague. Diputado Mesa. Muchas gracias, Cecilia. Yo creo que lo último que tú señalas es lo que tiene que quedar al final. Se demorarán más, se demorarán menos, podrán haber dificultades, pero aquí llegado el gobierno el 11 de marzo, se dijo, estas deudas se van a cobrar. ¿Y eso qué generó? Porque claro, en un momento Constanza dice, pueden ser 1.500, 3.000 a los que se le embargue, ¿cierto?, los fondos de sus cuentas corrientes. Pero eso pasa por alto que más de 30.000 deudores del crédito económico del Estado se acercaron a la Tesorería General de la República y obtuvieron un convenio de pago. Más de 30.000. Entonces, aquí... A ver, el tesorero dijo que 15.500 deudores lo han hecho hasta el momento, recordó ayer. Ya, por lo menos la información que a mí me habían entregado en su momento era 30.000, pero si son 30.000 o son 15.000, aquí yo lo que quiero destacar que se han acercado muchas personas. Que hay intención. La mayoría de las personas sabe y quiere pagar, que yo creo que los cuatro panelistas también hemos coincidido en lo mismo, que los deudores quieren pagar y se les entregaron las facilidades según ciertos trámites. Hay incluso los que ganan menos de 1 millón de pesos con un pie, digamos, una cuota inicial de una UTM, podían acceder a un convenio de pago. Esa cuota inicial Exacto. Aumentaba en la medida que tus ingresos aumentan, ¿cierto? Pero eso es lo primero que hay que señalar. Dicho lo otro, hay efectivamente reclamaciones en distintos estamentos respecto de la legalidad de la aplicación del artículo 170 del Código Tributario, que fue modificado efectivamente la Ley de Cumplimiento Tributario, que facilita a la Tesorería General de la República a actuar de manera más celere y con menos trabas. Va en la línea de lo que algunos señalan, ¿cierto?, un Estado más fuerte. Bueno, el Estado más fuerte hoy día fue en contra de los deudores del CAE, pero es el Estado más fuerte que a algunos les parece que hay que avanzar. Y hay una cuestión que es central aquí, Cecilia y el resto de los panelistas. Y nosotros en la Comisión de Trabajo también analizamos este tema, respecto del límite de remuneraciones que son embargables, porque hay algunos que hablaban de 56 UF. Yo viendo el artículo 170 del Código Tributario veo que el límite son 5 UTM, o sea, 350.000 pesos más o menos. De ahí para arriba se podría embargar. El tema es que el director nacional del trabajo, el señor Odó, que estuvo ayer, nos señalaba, decía, esto hoy día ya está de alguna manera judicializado y tenemos que esperar que sean los tribunales que le digan o a los deudores o a la Tesorería General de la República, ¿diputado? ¿Quién está cumpliendo con la ley? Sorry, Cecilia, solo para saber, ¿por qué?
porque aquí ni los deudores están por sobre la ley, pero tampoco va a estar por sobre la ley la Tesorería General de la República. Pero cuando hay una discrepancia legal o de aplicación de la ley, son los tribunales de justicia los que definen. A ver, y para un tema de fondo, ya cortito, diputado, ¿qué posibilidades hay de que se retome la iniciativa, por ejemplo, ya sea del FES o algún sistema para cambiar este sistema del CAE que a todas luces no ha generado muchos problemas? Cecilia, ¿me permite ahí? Yo soy muy antes de darle la palabra, colega, solo para responder la pregunta y no dejarle al aire, yo soy muy respetuoso de la facultad de exclusividad del presidente de la República, y aquí es el Ejecutivo el que tiene la Bueno, pero tiene una opinión política usted y sí, más allá de que lo vaya a presentar o no. Sí, pero mi opinión política se la puedo dar cuando veo un proyecto. El proyecto del FES, nosotros fuimos opositores porque encontrábamos que era financieramente insostenible. Ok. Luis Pardo. Sí, el proyecto del FES tenía dos componentes, una condonación del CAE y un mecanismo de cobranza del CAE, que en general era razonablemente bueno y que nosotros estábamos de acuerdo con él. El punto es que la otra parte de ese proyecto contemplaba un mecanismo permanente de financiamiento de la educación superior que coartaba la viabilidad de las universidades, y eso es la parte que nosotros rechazábamos. Por lo tanto, si hubiese una iniciativa para mejorar las condiciones a partir de lo que había en ese proyecto, a mí me parece que sería una muy buena iniciativa. Pero también hay que decir, Cecilia, porque a propósito de la intervención de Alejandra, cuando hubo las protestas de 2011, el presidente Piñera I promulgó una ley en que el interés tenía un tope del 2% anual y que las cuotas eran contingentes al ingreso con un tope del 10% de los ingresos. Y en Piñera II tratamos de introducir una ley que, transcurrido cierto tiempo, se extinguía la obligación, y el Frente Amplio se opuso porque ellos querían la condonación del CAE, no querían perfeccionar el CAE. Entonces, eso también es importante tenerlo para efectos de entender cómo ha evolucionado este tema a lo largo de la historia. Bueno, pero sí, yo puedo decir bien, Constanza, muy cortito porque me tengo que ir a comerciales. A ver, si puede resumir. Sí. O sea, lo primero es que valoro al fin que el diputado Pardo sea capaz de reconocer que efectivamente el proyecto de ley que se presentó en el gobierno del presidente Boric, independiente de quién lo haya presentado, pero que su contenido permitía establecer reglas claras para efectos de marcos de condonación y marcos de cobro, ¿ya? Entonces, mi llamado sería a que si al menos esa parte del proyecto anterior les pareció que estaba bien, presenten un proyecto. Pero la verdad es que hace 10 minutos el proyecto de ley que presentamos nosotros en la comisión para establecer criterios tan simples como considerar la capacidad económica del deudor para efectos del gasto, principios de proporcionalidad y racionalidad, que efectivamente dejemos dentro de las reglas el monto del pie inicial, acaba de ser rechazado por su propio sector. Entonces, mi pregunta es, ¿hay voluntad real para avanzar en eso? Porque yo le voy a decir que esto parece una comisión o estamos en la sala de la Cámara. Las comisiones son más ordenadas de comisión, Cecilia. La tesorería me tengo que ir a comerciales. La tesorería está dando mejores facilidades que las que da el proyecto de ley del Frente Amplio. Ya, vamos a ir a comerciales. A la vuelta no me terminar ninguna intervención. Le voy a hacer un llamado a que podamos construir diálogo. Ya, a la vuelta. Estás escuchando el podcast de El Primer Café, una presentación de cooperativapodcast.cl. Último bloque de nuestro primer café de hoy, con el diputado de Renovación Nacional Luis Pardo, la diputada del Frente Amplio Constanza Schoenhout, con la secretaria nacional de la Democracia Cristiana Alejandra Kraus y el vicepresidente del Partido Republicano, el diputado José Carlos Mesa. Bueno, el tema del CAE, como ustedes han visto, ¿no es cierto? Todavía hay mucho para intercambiar opiniones y van a seguir, ¿no es cierto?, las distintas iniciativas a ver qué tipo de solución se puede llegar a este tema. Están todos ahí, ¿no? Quería abordar el tema de la sala cuna universal. Sobre todo quería preguntarle a Alejandra Kraus, porque esto tiene que ver, ¿no es cierto? Y también José Carlos Mesa, que es de la Comisión de Trabajo. Por el propio ministro del Trabajo reconoció que con este sistema de cómo se va a financiar, va a haber una reducción en las cuentas individuales y en el fondo de cesantía.
pero también existen ganancias en empleo, por supuesto, ¿no? Va a haber una reducción en la contribución a las cuentas individuales del seguro de cesantía y el fondo de cesantía solidario, eso es innegable. A ver, Alejandra, la manera en que se está planteando este proyecto de ley, que tiene altas posibilidades de aprobarse, porque en muchos aspectos parece que hay acuerdo transversal. Cecilia, lo que señaló, para ser súper preciso, a propósito del ministro del Trabajo, es potenciales ganancias en empleo. Sí. Es una proyección. Como hemos hablado tanto a propósito del Ministerio de Hacienda, esta también es una proyección posible. Bueno, pero ¿cómo se va a financiar? A ver, lo más importante, yo creo que hay coincidencia, al menos desde la democracia cristiana, en que efectivamente es un proyecto que va en la línea correcta, que se debe debatir, se debe discutir. Llevamos demasiados años, Cecilia, en espera de lograr regular esta materia. Muchos señalan, y es cierto, que es un proyecto que nace con el presidente Piñera, pero yo, como ministra del Trabajo del último año de la presidenta Bachelet, puedo asegurar que esto fue también planteado, y recuerdo los requerimientos que plantearon diputadas en esta materia, siendo yo ministra. Alejandra, pero la senadora Proboste, para traerlo, y este proyecto dijo: no nos parece una buena política desvestir un santo para vestir a otro. Sí. Lo que quiero precisar es que se entiende que es pero el mecanismo de financiamiento derechamente no nos gusta. Y coincidimos con las expresiones claras de la senadora Proboste. Absolutamente. Que mediante un fondo construido y que protege también a los y las trabajadoras, a propósito del seguro de cesantía, se pretenda financiar la sala cuna, ahí hay un tema y que de alguna manera preocupa, y ahí hay que hacer los análisis financieros, que en definitiva a las grandes empresas sean los beneficiados. Vale, si ya no hay solo reducción de impuesto corporativo, el financiamiento respecto al tema de la empleabilidad, etcétera, sino que acá... Pero para que seamos claros, este fondo para financiar la sala cuna universal se va a hacer con un aporte de los trabajadores de los fondos de cesantía y el aporte solidario, el fondo de cesantía. Es decir, no va a ser más a carga de los empleadores, y eso es lo que celebra la CPC, porque dice que para el sector privado era muy importante no seguir encareciendo la contratación. Entonces, ¿cuál es, digamos, en qué topa esto? ¿Por qué no esta forma de financiar? Brevemente. Porque no pueden los trabajadores seguir financiándose a sí mismos beneficios que el Estado debiera de alguna manera, cuando digo el Estado en su conjunto, debiéramos abordar, porque el tema de la sala cuna es un beneficio que al final es responsabilidad de todos y beneficia también al empleador, pero no pueden ser los trabajadores que se lo paguen a sí mismos. Entonces, esperamos eso. Hay otro tema. Tenemos que abordar también qué pasa en el empleo público. Eso le preocupa a los diputados demócratas cristianos. Vale decir, queda aún mucho por... digamos, por analizar, debatir y buscar acuerdos. A ver, el diputado José Carlos Mesa. Sí, ya, yo creo que hay algunas de las cosas en las que efectivamente hay harta coincidencia transversal, digamos, y el hecho, por ejemplo, de eliminar esta norma centenaria, el artículo 203 del Código del Trabajo, que ponía este límite, ¿cierto? 20 o más trabajadoras para el tema de la sala cuna por empresa. Lo que hacía que muchas empresas, cuando llegaban a la trabajadora número 19, la decisión de contratar a la número 20 se encarecía demasiado. Y aquí hay una cuestión que yo creo que uno no puede pasar por alto, que es las máximas de la lógica.
y los conocimientos científicamente afianzados como para traer un poquito de criterio al momento de definir ciertas cosas. Efectivamente hay proyecciones, pero esas proyecciones se sustentan en datos, esas proyecciones se sustentan en experiencias y se sustentan en principios de lógica. Y aquí hay una cuestión que nosotros no podemos pasar por alto. Hay una gran diferencia en la inserción laboral entre los hombres y las mujeres, por muchas razones. Una de ellas efectivamente es esta. O sea, la cobertura, digamos, la participación de las mujeres en el mercado laboral apenas alcanza el 50%, claro. Apenas, comparativamente con los hombres. Y de ese 50%, más del 10% que quieren trabajar, que están buscando trabajo, no lo encuentran. Entonces tenemos que hacer algo al respecto. Y Diputado, ahí se toma una pero medida. la forma en que se ha planteado este proyecto ahora, que pareciera que se hubiera llegado a un acuerdo, pero parece ahora empiezan a aparecer las diferencias de cómo se va a financiar. ¿Está de acuerdo usted o no? Eso. Es razonable que existan diferencias. Yo solo quiero terminar de destacar lo segundo que creo que es importante, y después voy a ir al tema de las diferencias, Cecilia, por favor. Primero, te decía yo el tema de eliminar esta barrera de la trabajadora número 20. Y en segundo lugar, que esto sea aplicable para todos los trabajadores, hombres y mujeres. Yo soy padre de 3, van a ser un cuarto, y ¿por qué toda la carga se la tiene que llevar mi señora? Entonces, bueno, en eso parece que hay acuerdo, ¿no? En donde no hay acuerdo es en cómo financiamos esto. Claro. Y creo que tenemos que partir desde lo más simple para llegar a lo más complejo. Lo más simple. Esto tiene que financiarse de alguna manera. O sea, y tenemos que ser responsables en ser claros en cómo se va a financiar. Y empecemos a ver cuáles son las opciones de financiamiento. Yo creo que esta es la más razonable. ¿Por qué? Primero, más endeudamiento estatal no hay por dónde. No hay espacio para seguir endeudándose. O sea, ya estamos pidiendo 6.500 billones de autorización al Congreso para poder endeudarse. Segundo, ya no hay más espacio, consideramos nosotros por lo menos, para seguir encareciendo los costos laborales con el desempleo tan alto que tenemos. Lo han dicho todos los empresarios, grandes, pequeños y medianos, que los costos laborales se están haciendo insostenibles. Y en tercer lugar, no hay espacio, desde nuestra perspectiva, para subir más impuestos, que también sería una opción, ¿cierto? Para nosotros no hay más espacio para eso. Entonces, esta es la medida más inocua, diríamos, respecto que no sube el endeudamiento, no sube los costos laborales, no le sube los impuestos a las personas, y lo que hace es utilizar un fondo, sacar un porcentaje, lo decía el ministro, la proyección es que esto reduzca los fondos de cesantía en un 7% aproximadamente, para financiar, ¿cierto? Este fondo de entonces son los trabajadores y las trabajadoras las que van a financiar la sala cuna, entonces. Y hay una tercera, hay una tercera patita, Cecilia, que a ti se te fue mencionar. Que hay una garantía estatal en este proyecto para el monto del fondo. Si es que este descuento o este traspaso que se va a hacer, ¿cierto? Desde el seguro de cesantía a este fondo de la sala cuna, va a ser no alcanzar al monto necesario para financiar la sala cuna universal, ¿cierto? El Estado lo va a aportar y lo garantiza que lo va a aportar. Entonces aquí hay un elemento de solidaridad, o podríamos decir de responsabilidad estatal. Aquí la plata tiene que salir de algún lado. Okay. Y yo lo que esperaría es que quienes creen que no tiene, válidamente, ojo, yo no cuestiono que opinen lo contrario, válidamente creen que no tiene que salir del seguro de cesantía, venga con una idea, una propuesta, decir, bueno, entonces la plata la sacamos de algún otro lado. Pero no puede ser simplemente decir que no, porque no. A ver, Cecilia. Sí, cortito porque va pasando el tiempo bien, para que opinen Constanza, Jonja y Luis Pardo. Sí. Yo creo que es importante que utilicemos los conceptos en su dimensión. Cuando el diputado dice va a salir del seguro de cesantía, yo creo que hay que enfatizar que va a ser financiado por los trabajadores. Porque ese es el meollo de las definiciones que estamos adoptando. Uh-huh. A ver, Constanza, quería esa precisión. Sí. ¿Constanza? Está muteada. Sí, aquí estoy. ¿Me escuchas bien? Sí, ahora sí. Ya, mira, yo quiero hacer 2 puntos. El primero es que uno no puede decir que quiere garantizar el derecho a la cuna y después básicamente decir, pero no vamos a hacer mucho al respecto. Primero, el derecho a la cuna es urgente, y es urgente si es que efectivamente queremos abordar, yo diría, 2 aspectos claves que aborda esto. Uno, la empleabilidad femenina, que efectivamente tenemos una brecha, sí, pero además tenemos una alta tasa de desempleo para las mujeres.
pero dos, también como una política de educación parvularia. O sea, esto tiene que ver con el apoyo a las mujeres para evitar que haya un castigo implícito en la contratación, porque son más caras a propósito de ser madres y sala cuna, pero también se trata de todos esos niños puedan insertarse también en la educación parvularia. Y yo creo que ese es un elemento son dos elementos que tienen que tenerse a la vista. Y en ese sentido, a mí sí me preocupa el financiamiento, que quiera recaerse todo en el seguro de cesantía, disminuyendo todo ese porcentaje, que sería 0,35 según la propuesta del gobierno, sería, disminuido del seguro cesantía. Y esto precisamente porque en contextos de incertidumbre, sobre todo a propósito de las decisiones que se han venido tomando, donde está creciendo la inflación, el costo de la vida, y donde también hay un marco de inestabilidad en materia de empleo, se necesita un seguro de cesantía que sea suficientemente robusto. Entonces, nuevamente, aquí lo que nos falta es contar con un informe que sea efectivamente, que dé cuenta de la sostenibilidad de esta decisión. Y en cualquier caso, una política de estas características requiere necesariamente cierto marco de solidaridad al momento de su financiamiento. No se puede cargar todo al bolsillo de los trabajadores, como no se puede cargar todo al bolsillo de los empleadores, pero por tanto, los empleadores tienen que aportar, eventualmente los trabajadores y el Estado. Y por supuesto que el Estado. Y ahí tenemos una diferencia que es estructural con los partidos de gobierno y con el gobierno del presidente Kast, que es que ellos quieren bajar los impuestos a quienes más tienen en Chile, disminuyendo los ingresos, generando más déficit, y lo que nosotros estamos planteando es que si tenemos déficit, lo lógico es buscar las formas de hacer crecer el ingreso. Lo que ha dicho el Consejo Fiscal Autónomo es que si se van a tomar estas medidas de endeudamiento, se requieren fuentes permanentes de nuevos ingresos, pero esas recomendaciones no se está tomando y así va a ser muy difícil poder resolver el asunto. Bueno, ahí ya llegamos al otro tema de la mega reforma, que es un tremendo tema. Para aclarar una cosa, Cecilia, por favor. El bloque anterior me costó hablar. José Carlos Mesa. Bueno, cortito. Sí. Es súper válido lo que señala Constanza. Yo le agregaría lo siguiente, que cuando ellos gobernaron y quisieron ampliar la recaudación, no fueron capaces. En los últimos 12 años no han sido capaces con la fórmula clásica, así que hay que buscar nuevas fórmulas. Ya. A ver, Luis Pardo, sobre la sala cuna. Cecilia, la sala cuna ya sabemos que es fundamental. Que por las dos razones que ya dijo Constanza, que todos compartimos. El punto es el siguiente. En el fondo de cesantía hay holguras, se demostró en la pandemia, hoy día nuevamente es un fondo que está creciendo, hay holguras suficientes y lo razonable es hacer uso de esas holguras para no recargar, por una parte, la contratación que está cayendo sostenidamente en el mercado laboral, y por otro lado, para tampoco aumentar las cotizaciones, lo cual va a generar mayor índice de desempleo. Entonces tenemos esa posibilidad y la fórmula que ha propuesto el gobierno contempla un respaldo igual del Estado en caso que estos recursos no alcancen, pero me parece que es lo razonable buscar mi aporte al fondo de cesantía se va a ver disminuido y a la hora que yo lo necesite va a ser menos. No va a afectar los mecanismos de uso de la cesantía cuando corresponda, porque el fondo tiene holgura. Los mecanismos no. Piensa tú, Luis. ni los mecanismos ni el monto. Ya. Sí, lo señaló el ministro expresamente. Claro, exactamente. Que pero se veía disminuido el seguro cesantía. Ojalá que se llegue a un acuerdo. No, se ve disminuido el fondo en su conjunto. No el fondo la pandemia solidario. No el fondo solidario, el seguro cesantía. Claro, efectivamente va a haber una reducción en la contribución a las cuentas individuales del seguro de cesantía y al fondo de por eso va a haber parte que no se va a ver eso no significa el monto que finalmente reciben los trabajadores cesantes. El trabajador que quede cesante va a tener su prestación igual como la está teniendo ahora. Eso es lo que estoy señalando. La prestación sí, porque existe. Bueno, es que eso es lo importante, porque si la puede tener haciendo uso de esos recursos, significa que hay holgura en esos fondos. Ok, igual el mismo monto que si no se hubiera aportado para financiar la sala cuna, esa es la pregunta. Porque es un fondo que se va incrementando en el tiempo y que tiene un comportamiento histórico que quedó probablemente sobredimensionado. Enhorabuena, porque en pandemia pudimos hacer uso de eso. Así es. Bueno, tema hay en discusión, importantísimo también el tema de la sala cuna universal. Luis Pardo, Constanza Schoenhout, José Carlos Mesa, Alejandra Kraus, muchísimas gracias. Hasta la próxima, que estén muy bien.
Chao, gracias a ustedes. Muchas gracias, buenos días, que estén muy bien. Chao. Gracias. Aquí termina el podcast de El Primer Café. Lo escuchas en vivo de lunes a viernes desde las 9 de la mañana y todos los días en cooperativapodcast.cl.